Bienvenidos de nuevo a mi canal, su espacio favorito para chismecitos turcos, dramas de telenovela y por supuesto, todo lo que tenga que ver con nuestras estrellas favoritas. Hoy prepárense porque vamos a hablar de un tema que ha estado dando vueltas por internet, un tema que ha despertado pasiones y ha dejado a muchos fans con el corazón en la mano. Vamos a hablar de Demet Özdemir y su relación con Can Yaman. Sí, lo sé, el título es explosivo y la verdad es que la situación es bastante interesante. Pero antes de que empecemos a desmenuzar todo este embrollo, quiero pedirles un favorcito rapidito. Si son nuevos por aquí y les encanta el mundo de las series turcas, los romances de la pantalla y los secretos de los famosos, no se olviden de suscribirse. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque créanme, siempre tengo algo jugoso que contarles. Y ahora sí, vamos al lío. Todos recordamos con cariño, y quizás con algo de nostalgia, la magia que Demet Özdemir y Can Yaman crearon en Erkenci Kuş, pájaro soñador. Sanem y Can eran la pareja perfecta, una explosión de química que traspasó la pantalla. Sus miradas, sus sonrisas, sus peleas. Todo era tan real. Y claro, como suele pasar, los fans empezaron a soñar con que esa conexión se extendiera fuera del set, que el amor que veíamos en la televisión se convirtiera en algo más. Era inevitable, gente, la química era palpable. Incluso aquellos que no eran fanáticos acérrimos de las series turcas se sentían cautivados por la intensidad que transmitían estos dos. Durante un tiempo los rumores fueron intensos. Cada foto juntos, cada comentario, cada like en redes sociales era analizado con lupa, buscando pistas de un posible romance. Los medios de comunicación, tanto en Turquía como en otros países, se hicieron eco de la histeria colectiva. ¿Eran Demet y Can la pareja del momento? ¿Estaban ocultando su amor al mundo? Imagínense la cantidad de artículos, vídeos y posts dedicados a descifrar cada gesto. Los fans se convirtieron en verdaderos detectives, armando rompecabezas con cualquier migaja de información que encontraban. Fue una locura total. La verdad es que ni Demet ni Can confirmaron nunca nada. Siempre mantuvieron una postura ambigua, dejando la puerta abierta a la interpretación. Jugaron un poco al despiste alimentando la fantasía de sus fans, pero sin llegar a dar el paso definitivo. Y ahí es donde empieza la parte interesante de nuestra historia. ¿Estrategia? ¿Timidez? ¿Miedo al que dirán? ¿Quién sabe? Pero lo que sí sabemos es que esa ambigüedad hizo que la llama de la especulación ardiera con más fuerza. Era como si estuvieran jugando al gato y al ratón con el público, dándoles suficiente para mantenerlos enganchados, pero sin revelar nunca la verdad completa. Después de Erkenci Kuş, ambos actores tomaron caminos separados. Can Yaman se marchó a Italia, donde continuó su carrera con nuevos proyectos y un éxito arrollador. Demet Özdemir, por su parte, siguió triunfando en Turquía, protagonizando otras series y consolidándose como una de las actrices más queridas del país. Esta separación física, lógicamente, alimentó aún más las teorías. ¿Fue una ruptura dolorosa? ¿Una decisión mutua? ¿Una estrategia para diversificar sus carreras? Las preguntas eran infinitas. Can triunfando en Italia, Demet reinando en Turquía, cada uno construyendo su propio imperio. Pero, ¿a qué costo? ¿Acaso el precio del éxito era la renuncia a un posible amor? Y aquí es donde entra en juego la famosa estrella fugaz del título. Se dice que la relación entre Demet y Can, si es que existió realmente, fue precisamente eso, una estrella fugaz. Un momento brillante e intenso, pero efímero. Algo que brilló con fuerza durante un tiempo, pero que se apagó rápidamente. Una imagen poética, ¿verdad? Una relación que nació de la magia de la televisión, que brilló con intensidad bajo los reflectores, pero que no pudo resistir la prueba del tiempo y la distancia. Como una estrella fugaz, dejó una estela de brillo y recuerdos, pero se desvaneció en la inmensidad del universo. ¿Pero por qué se apagó? ¿Qué pasó entre ellos? Aquí es donde las especulaciones se multiplican. Algunos dicen que la presión mediática fue demasiado fuerte, que no pudieron soportar la constante atención y el escrutinio público. Imagínense vivir cada momento de tu vida bajo la lupa de millones de personas. Cada cita, cada gesto, cada palabra, todo analizado, criticado y juzgado. Es una locura. No es de extrañar que muchas relaciones famosas se desmoronen bajo tanta presión. Otros apuntan a que sus personalidades chocaron, que no eran tan compatibles como parecía en un principio.
Al final del día son personas reales con sus propias virtudes, defectos y manías. Quizás la magia que veíamos en la pantalla era producto de una gran actuación, y detrás de las cámaras las cosas eran muy diferentes. No todas las parejas que funcionan en la ficción son compatibles en la vida real. Y también hay quienes creen que simplemente fue una estrategia de marketing, una forma de generar expectación y atraer público a la serie. El mundo del espectáculo es así, mi gente. A veces las estrategias de marketing se confunden con la realidad, y es difícil distinguir entre lo que es genuino y lo que es pura fachada. Si este fuera el caso, vaya jugada maestra. Lograron crear una fantasía que mantuvo a millones de personas enganchadas a la serie y hablando de ellos durante años. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que Demet Özdemir ha hablado, o mejor dicho, ha insinuado ciertas cosas en algunas entrevistas que han dado mucho que hablar. No ha sido una confesión directa y explícita, pero sí ha dejado caer algunas pistas que nos permiten hacernos una idea de lo que pudo haber pasado. Demet es una maestra en el arte de la indirecta. Sabe cómo dar titulares sin revelar demasiado, cómo generar intrigas sin comprometerse. Y eso, mis amigos, es un talento. En una entrevista reciente, Demet habló sobre la importancia de la privacidad en las relaciones y sobre lo difícil que es mantener una relación sana cuando estás constantemente en el ojo público. Dijo que necesitaba espacio para crecer como persona y que no quería que su vida personal se convirtiera en un circo mediático. Un grito de auxilio en medio del caos mediático. Demet dejando claro que necesitaba proteger su intimidad y que no estaba dispuesta a sacrificar su bienestar por la fama. Un mensaje poderoso para todos aquellos que idealizan la vida de las celebridades. También comentó que había aprendido mucho de sus relaciones pasadas y que ahora era mucho más selectiva a la hora de elegir a sus parejas. Buscaba a alguien que la entendiera, que la apoyara y que respetara su trabajo. Alguien con quien pudiera construir una relación estable y duradera, lejos de los focos y las cámaras. Una declaración de intenciones. Demet buscando un compañero de vida, un confidente, un refugio en medio de la tormenta. Alguien que la amara por lo que es, y no por la imagen que proyecta en la pantalla. Estas declaraciones, aunque no mencionan directamente a Can Yaman, se interpretaron como una indirecta. Muchos fans creen que Demet estaba hablando de su experiencia con Can y que estaba dejando claro que la relación no funcionó porque no pudieron mantenerla en privado y porque no encontraron la estabilidad que ella buscaba. La teoría más popular entre los fans. Demet culpando a la falta de privacidad y estabilidad como los factores que impidieron que la relación con Can prosperara. Una interpretación lógica, teniendo en cuenta el contexto mediático en el que se desarrolló su romance. Además hay que tener en cuenta que Demet Özdemir se casó en 2022 con el cantante Oğuzhan Koç. Un matrimonio que lamentablemente duró poco más de un año. Esta relación fallida también ha sido objeto de análisis y especulaciones, y muchos se preguntan si tuvo algo que ver con su pasado con Can Yaman. Un matrimonio fugaz que dejó más preguntas que respuestas. ¿Fue un intento de olvidar a Can? ¿Una búsqueda desesperada de estabilidad? ¿O simplemente una mala decisión? Algunos creen que Demet se casó con Oğuzhan para intentar olvidar a Can y para encontrar la estabilidad que no había podido tener con él. La teoría del clavo saca clavo. Demet buscando un amor más tranquilo y convencional para enterrar los fantasmas del pasado. Una estrategia arriesgada, pero comprensible, teniendo en cuenta la presión que sentía por encontrar la felicidad. Otros, sin embargo, piensan que la relación con Oğuzhan fue un error y que Demet nunca pudo superar su amor por Can. El amor verdadero nunca se olvida. Demet atrapada en un triángulo amoroso imaginario, incapaz de superar su pasado con Can y condenada a buscarlo en cada nueva relación. Una visión romántica, pero quizás demasiado simplista de la realidad. La verdad es que nadie sabe lo que realmente pasó en el corazón de Demet Özdemir. Solo ella conoce sus verdaderos sentimientos y sus motivaciones. Pero lo que sí podemos hacer es analizar sus palabras, sus acciones y sus relaciones pasadas para intentar comprender un poco mejor su historia. La complejidad de las relaciones humanas. A veces ni siquiera nosotros mismos entendemos por qué hacemos lo que hacemos. Imagínense tratar de descifrar las motivaciones de una persona que vive bajo los reflectores y que está constantemente expuesta al juicio público. Es una tarea casi imposible. Y hablando de Can Yaman, él también ha seguido adelante con su vida.
Después de su etapa en Italia, ha continuado trabajando en diferentes proyectos y ha mantenido un perfil público muy activo. Aunque nunca ha hablado abiertamente de su relación con Demet, sí ha dejado entrever que guarda un buen recuerdo de ella y que valora el tiempo que pasaron juntos. Cam manteniendo la compostura. A pesar de la presión mediática, siempre ha sido respetuoso con Demet y ha evitado alimentar los rumores. Un caballero en todo. Arregla. En algunas entrevistas Cam ha dicho que Erkenciskus fue una experiencia muy importante en su vida y que le permitió crecer como actor y como persona. También ha reconocido que la química con Demet fue fundamental para el éxito de la serie y que siempre estará agradecido por haber trabajado con ella. Un reconocimiento sincero. Cam valorando la experiencia de Erkenciskus como un punto de inflexión en su carrera y reconociendo la importancia de Demet en su éxito. Un gesto que demuestra madurez y profesionalismo. Pero más allá de las palabras, lo que realmente importa son los hechos. Y los hechos demuestran que Demet y Cam han tomado caminos separados y que han construido sus vidas por separado. Aunque siempre quedará la duda de que pudo haber sido y no fue, lo cierto es que ambos han seguido adelante y han buscado su propia felicidad. La vida sigue. A pesar de los rumores y las especulaciones, ambos han demostrado ser personas fuertes y resilientes, capaces de superar los obstáculos y construir un futuro brillante. Y aquí es donde llegamos al final de nuestra historia. Una historia llena de rumores, especulaciones y fantasías, pero también de momentos mágicos y emociones intensas. Una historia que nos recuerda que a veces, las cosas no salen como esperamos y que las estrellas fugaces, por muy brillantes que sean, terminan apagándose. Una lección de vida. No todas las historias de amor tienen un final feliz. A veces las cosas simplemente no están destinadas a ser. Lo importante es aprender de las experiencias, seguir adelante y buscar la felicidad en otros caminos. En resumen, hemos hablado de la explosiva química entre Demet Özdemir y Can Yaman en Erkenciskus, de los rumores de romance que surgieron a raíz de la serie, de las declaraciones ambiguas de ambos actores y de cómo sus caminos se separaron después del éxito de la producción. También hemos analizado las posibles razones por las que su relación, si es que existió, no funcionó y cómo ambos han seguido adelante con sus vidas. Un resumen completo y conciso. Repasando todos los puntos clave de la historia para que no se pierdan ningún detalle. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. La verdad es que me encanta investigar sobre estos temas y compartir mis opiniones con ustedes. Y ahora me gustaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Demet y Can realmente estuvieron juntos? ¿Qué opinan de sus declaraciones? ¿Creen que su relación pudo haber funcionado si las circunstancias hubieran sido diferentes? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan sobre estos temas. Quiero saber sus teorías. ¿Son #Team Demet o #Team Can? ¿Creen que algún día volverán a estar juntos? No se corten y expresen sus opiniones. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no se olviden de darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal. Me ayudan muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y estar al tanto de todas las novedades del mundo de las series turcas y los chismecitos de los famosos. Nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.